Buenas noches, bienvenidos a la premier del documental Mujeres a la Calle. Una bienvenida a los que nos acompañan por streaming a través de señalcolombia.tv. Queremos agradecer la presencia de Jean Garland, gerente del programa de Derechos Humanos de USAID en Colombia, y agradecemos sus palabras. Muy buenas noches a todos y todas y un saludo cordial a nuestros colegas de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Cultura, Señal Colombia, Caracola Consultores y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. En el nombre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, quiero darles la bienvenida a la premier del documental Mujeres a la Calle, dirigido por Juliana Toro. Me llena de satisfacción estar aquí hoy con ustedes después de 1 año y medio, cuando unimos nuestros esfuerzos, con los esfuerzos sobre todo de Kelly Brooks, con 4 entidades para convocar a la primera beca de producción de un documental. El enfoque del documental son los derechos humanos de las mujeres y la prevención de las violencias basadas en género, los cuales son temas de particular interés para USAID. La ganadora de la beca de producción, la muy talentosa Juliana Toro, es comunicadora social y estudiante de antropología y fue seleccionada en esta convocatoria con una historia muy conmovedora. Confiamos que es una historia con la cual muchas mujeres y también hombres pueden sentirse identificados. Una parte fundamental de la beca fue el acompañamiento de expertos de las 5 entidades, quienes durante los últimos 5 meses han dedicado tiempo valioso para acompañar a Juliana en las etapas de investigación, preproducción, postproducción, dando como resultado un trabajo de altísima calidad audiovisual. Nos quedan muchos aprendizajes de todo este proceso. El primero de ellos es que cuando hay voluntad y calidad técnica en las instituciones, es posible converger en un proyecto de grandes dimensiones y sacarlo adelante sin contratiempos. Lo segundo es que la apuesta por apoyar el sueño de una joven puede hacerse con los mayores estándares de calidad. Reconocidos expertos acompañaron y respetaron el criterio y la visión de Juliana a lo largo de todo el proceso. Por eso, el documental que hoy vamos a ver es producto suyo. Nosotros simplemente lo facilitamos. Finalmente, este proceso nos reiteró el valor de los jóvenes y su capacidad de contar historias para públicos de todas las edades. En diciembre, reunimos a los 9 semifinalistas aquí en el Centro Ático para dictarles un taller sobre la producción de documentales de derechos humanos. Fue un espacio de construcción colectiva con jóvenes que venían de Popayán y Villarrica en el Cauca, del municipio de Tumaco en Nariño, de Medellín, Cali y Bogotá. Todos hicieron reflexiones importantes desde sus propios contextos regionales y también quiero agradecerles hoy por sus aportes, pues sé que varios de ellos nos acompañan en este auditorio o a través de la emisión
por streaming de Señal Colombia. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con este documental, el cual nos muestra que la violencia contra las mujeres también está en los ámbitos más cotidianos de sus vidas. Esperamos que ese mensaje resuene en la mente de ustedes y todos los colombianos que van a tener la oportunidad de verlo el domingo 3 de mayo a las 9 de la noche por Señal Colombia. Estamos seguros que quien lo vea tendrá que reflexionar sobre su papel en una sociedad en la que los derechos humanos de las mujeres no siempre son respetados. Espero que lo disfruten. Bien, retomamos nuestro diálogo sobre la experiencia de la beca de producción documental Mujeres a la Calle. Nos acompaña esta noche Juliana Toro, ganadora de la beca y directora de Mujeres a la Calle. Felicitaciones. Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Priscila Padilla, documentalista y guionista colombiana. Y Luis Carlos Urrutia, miembro del Consejo Asesor de la Beca y productor delegado de Señal Colombia. Y yo soy Diana Díaz Soto, he sido también miembro de asesor de la beca y asesora del Ministerio de Cultura. Bienvenidos y esperamos que realmente este sea un diálogo. Juliana, hace 5 meses en tu cabeza había una idea de película. 5 meses después, luego de muchas sumas de esfuerzos y de toda tu voluntad, tienes una película. ¿Qué diferencia hay entre esa idea de hace 5 meses y lo que acabamos de ver? Bueno, muy buenas noches. Pues la idea cambió mucho. Yo desde el principio, bueno, la temática estaba que era violencias hacia las mujeres en espacios públicos de la ciudad. El problema con el que me encontré primero, bueno, ¿cómo lo muestro? Porque somos muchas, somos todas las que sufrimos las violencias. Entonces yo dije como, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé como a buscar historias y en ese momento pues como que me acuerdo, bueno, mi mamá, o sea, mi mamá tiene muchas historias, mi mamá tiene una historia muy fuerte, o sea, sería bonito contarla. Y en un principio lo planteé como una puesta en escena, ¿cierto? Todo el documental era como ficción, porque quería que se viera como todas esas historias que había encontrado reflejadas en una sola persona. Sin embargo, ya cuando vine acá a Bogotá, estuve en el taller, cuando hice todas las modificaciones al proyecto, digo, bueno, que sea mi mamá la que cuenta la historia, pues además de como las recomendaciones que me hicieron acá. Y finalmente es lo que sucede acá, además de que hago como, selecciono pues a ciertos personajes, pensando en que usan de diferente forma el espacio público, pensando en que además son mujeres de diferentes regiones del país y que de cierta manera generan un contraste con mi madre, y es que ellas tienen una visión de la perspectiva de género y entonces ellas cuentan experiencias, pero hacen una reflexión sobre esas experiencias también. Entonces, toda esa transformación fue como muy en torno a, bueno, cómo mostrar de manera como muy concreta ese problema de violencias hacia las mujeres en el espacio público. Marta, tu primera reacción con el documental es ¿cuál? Bueno, pues yo quiero, primero buenas noches a todas y a todos y obviamente quiero saludar a Juliana por este documental, por ese mensaje, por esa historia tan real, compartida con todas y con todos, y esperamos que el domingo 3 de mayo a las 9 de la noche por Señal Colombia pues tengamos la oportunidad de verla nuevamente y compartirla obviamente con todos los colombianos y colombianas, porque esta es nuestra realidad, ¿no? Cruda, dolorosa, nos indigna,
pero esa es la realidad. Y debo confesarles que cuando yo venía para acá, cuando agendamos, digamos, este evento y venir, porque no solamente vengo yo, viene la mayoría, creo, de las personas que trabajan en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. La nueva soy yo, ellos llevan años trabajando por estos temas de las mujeres colombianas. Y pues debo confesar que cuando estábamos agendando y miro de qué se trataba, yo pensé y venía preparada psicológicamente para ver toda clase de violencias, ¿cierto?, hacia las mujeres. Y mi sorpresa fue al ver el rumbo que fue tomando la historia, cuando yo empiezo a oír pues que se siente que se organice el vestido, que no salga a la calle porque es peligroso, que no se vista así porque la pueden morbosear y si le pasa pues es culpa suya. Pues esa es la realidad, pero además eso lo hemos vivido generaciones tras generaciones en nuestro país. Y ahora que vi al final, pero yo lo venía pensando mientras observaba el documental, cuando vi que se hablaba del 37%, ¿no?, de esas personas encuestadas, que fueron casi 4.000, hace poco, en noviembre, diciembre del año pasado, y esas personas reconocieron, menos mal que lo reconocieron y lo compartieron, dijeron que definitivamente cuando una mujer se viste de manera provocativa, se expone a que sea víctima de violencia sexual, ¿cierto?, de acoso, de tocamientos, de irrespetos. Pues antes de que yo viera en el final que se hablaba y se mostraba algunas cifras de esa encuesta de tolerancia, pues eso fue lo que me vino a la cabeza. Entonces esa es nuestra realidad y el trabajo continúa. A veces hablamos de que las cosas han cambiado, que ya hablamos más del tema. Los medios de comunicación, yo soy una mujer productora de radio y televisión donde estuve 20 años laborando en los medios de comunicación, especialmente noticieros de televisión y de radio, y les aseguro que hace 18 o 20 años no se hablaba de estos temas. Es más, los directores de medios de comunicación, cuando uno llevaba una historia de estas real y hasta con un video casero, ¿no?, un video aficionado, sobre algún tipo de acoso, como lo que pasó en estos días, yo creo que ustedes vieron en los noticieros el caso de la niña que llega a una tienda o a un supermercado, no sé qué era, una pequeñita como de 6 años, y un hombre la manosea, ¿no?, toca sus partes íntimas y vemos cómo la niña ni siquiera reacciona, ¿no?, ni siquiera se corre, se quita la mano del hombre que está acosando de esta pequeñita. A mí me quedó la inquietud de qué estaba pasando, si eso había pasado varias veces, si la niña lo había vivido en varias oportunidades. ¿Por qué les menciono esto? Porque en los medios de comunicación antes esto no se mostraba, ¿no? Ahora sí. Hay gente que dice que es muy amarillista, pero esa es la realidad. ¿Y cómo hacemos entonces para hacer ese llamado, esa concientización, esa sensibilización y sobre todo decirle a los hombres, ¿no?, que las mujeres necesitamos ser respetadas? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que comunicarlo y hay que compartir esa verdad. Entonces eso es lo que hace, y ese es el mensaje de este documental, de este cortometraje, y por eso le doy una vez más las gracias a Juliana por abordar un tema delicado, un tema que en muchos causa de pronto una negación, porque no queremos que nos recuerde de pronto cosas que nos pasaron en la infancia, que nos recuerden cosas que nos contaron amiguitos y hasta familiares que les ocurrieron en su infancia, en su adolescencia, o mujeres adultas también. Entonces a mí me parece muy importante el mensaje y lo que esto transmite, y esa conciencia y esa sensibilidad, pero sobre todo decirle a todas y a todos que el tema es de dignidad, pero el tema es de respeto. Y ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Juliana. Definitivamente esto es lo que necesitamos, ¿cierto? Más historias reales para que seamos más sensibles y para que no nos vayamos curtiendo o insensibilizando, porque ese resultado de esa encuesta de tolerancia que publicamos hace poco, y quiero hacerle una invitación, porque el 5 de mayo vamos a hacer en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, vamos a compartir nuevamente
el resultado de esa encuesta. Yo no sé si es posible que usted ese día nos acompañe y no sé si es posible que ese día podamos compartir con las organizaciones que trabajan por todos los temas de la mujer, pero sobre todo con cooperación internacional y con los medios, los periodistas de medios internacionales que van a estar ese día, compartir este documental. Si es posible, sería maravilloso. Entonces, quería darle las gracias a Juliana y a todos quienes facilitaron la realización de este documental y de los otros que también participaron. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Priscila, mujer documentalista que ha contado historias de mujeres, ¿cuál es tu impresión y cuál es el alcance que le encuentras a Mujeres a la Calle? Buenas noches. Pues felicitarla a Juliana. No es fácil, digamos, asumir desde lo visual historias de mujeres, porque siempre que uno, digamos, se decide a contar o a pensarse o a pensar lo que uno hace visualmente desde las mujeres, es un poco tildado, digamos, esa es una feminista o esa es una que no tiene marido. Hay una serie de cosas que se te vienen encima, de adjetivos negativos, solo por el hecho de que uno decide, no sé, dedicar a contar historias a partir de las mujeres o con las mujeres. Entonces siento que eso es un valor, poder decidir y decir, lo voy a contar con estas mujeres. Otra cosa que me parece muy importante en este documental es que digamos, es muy fácil contar la historia de los otros. Digamos, en mi caso, me dedico a hacer historias de mujeres. No son historias de mi familia, por lo tanto acá es la historia de tu familia. O sea, es más complicado contar la historia cuando son de los familiares de uno, de poner en escena. Si yo decidiera poner, digamos, en escena, cuando digo en escena no es ficción, sino en escena, ante los ojos de ustedes, ante 1000 ojos que van a ver lo que uno hace. La historia de mi mamá, por ejemplo, de mi hermana, cotidianidades, lo pienso porque digo, yo estoy ahí, es mi familia. Entonces, que ella haya tenido el valor de decir, es mi madre, soy yo, y la voy a poner frente a miles de ojos que van a juzgar, que van a decir, porque es un desnudarse entre los otros y entre las otras. Entonces, siento que eso es un valor grandísimo y me parece que es un buen comienzo que te decidiste por este tema y digamos, atravesar y traspasar esos caminos de la cotidianidad, que es desde ahí realmente donde se ve cómo las mujeres hemos sido construidas, cómo asumimos nuestras relaciones con los otros o con las otras, cómo asumimos las relaciones en la calle, cómo nos ven y cómo asumimos también lo público. Entonces, te felicito. Vas viendo, Juliana, cómo tu documental genera reflexiones y análisis en todos y en todas. Luis Carlos, el hombre del panel, también miembro asesor de este proceso. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los factores de éxito de este proceso para lograr el resultado que tenemos en este momento? Yo resaltaría el asunto de cómo se planea entre 5 entidades trabajar mancomunadamente para que no sea simplemente la producción de un documental, o digamos que podría perfectamente haberse contratado a un documentalista, a una documentalista con mucha experiencia, sino pensar en hacer un asunto complejo, una convocatoria, una llamada a que muchas personas presentaran sus propuestas relacionadas con el tema, después hacer el proceso de selección, el proceso muy importante de formación, digamos que con las 10 finalistas, porque, digamos, no solamente se está beneficiando Juliana, sino todas las personas que tuvieron un proyecto interesante para el grupo. Entonces, digamos que ellas también tienen, creo que aquí, ¿cierto? Ahí tú, por ejemplo, hiciste parte del proceso. Entonces son personas que van a seguir seguramente con la necesidad de contar,
digamos que ya tienen más experiencia y sabrían efectivamente cómo seguir trabajando este tema. Bueno, y después de ello todo el proceso de producción, que se hizo normalmente más rápido que al menos que los documentales unitarios que se hacen en Señal Colombia, digamos que toman más tiempo. Acá logramos trabajar de manera muy juiciosa, rápida, apoyando siempre el trabajo de Juliana, digamos, no pensando que el hecho de que fuera su ópera prima le quitaba poder para tomar las decisiones que ella quisiera. Digamos que nosotros nos sentimos más como una guía para fortalecer esas ideas que tuvo, que plasmó en su guión. Y después el proceso de producción acompañado por el Centro Ático, digamos que personas con mucha experiencia, así como la postproducción. Entonces yo creo que, bueno, y por resaltar también que parte de la beca está en que Juliana va a participar en un festival internacional en Buenos Aires, ¿no? de derechos humanos. Entonces digamos que es completo para ella, pero también para muchas otras que participaron en el proceso. Muy bien, como esto es un diálogo, queremos también que ustedes vayan pensando sus preguntas y también quisiera, ya que Luis Carlos introduce el tema, preguntarte tu opinión luego de haber escuchado la idea de Juliana en noviembre de 2014 y tú estabas allí. ¿Cómo ves esa transformación y cómo visualizas ahora un resultado y un producto? Sí, bueno, creo que no estaba preparada para tanta responsabilidad en este momento. No, me siento muy feliz. Felicitarla primero. Creo que para todas las personas que hicimos parte de esta beca de producción, para los 10 semifinalistas, fue una experiencia única poder tener la reunión de varias organizaciones que le apuestan como al trabajo de los y las jóvenes en el tema, como nuestras reflexiones y lo que pudimos discutir en este salón y durante una semana sobre el tema. Creo que fui testigo de toda la evolución de la idea, que en un principio era un tema que, como lo decía Marta, que era una cosa tan cotidiana que muchas veces nos olvidamos o nos pasamos por encima, porque además nos ha tocado a todos y a todas. Y creo que todas las personas en este auditorio o las que nos están viendo tienen una historia por contar al respecto de lo que pasa en espacios públicos. Porque además en espacios públicos, como ha sido un espacio siempre en donde las mujeres no hemos tenido una participación tan alta o siempre han estado como históricamente tomados por hombres, las historias son olvidadas o calladas o dejadas de lado. Y creo que de todas las historias que nos presentamos, que llegamos a ser semifinalistas, esta abordaba algo de la cotidianidad y desde lo personal de la directora, que fue como muy valioso. Vimos todas las discusiones, además lo comentamos y fue un trabajo conjunto de propuestas, de ideas, de ajustes, que creo que me pareció el proceso más valioso, como tener la posibilidad de todos y todas aportar a la idea. Y además enriquecernos, porque cada uno y cada una de nosotras tiene una propuesta a la cual le sigue sumando y aportando, y además seguimos en contacto, de vez en cuando nos cruzamos correos y nos contamos cosas de lo que estamos haciendo. Así que nada, felicitaciones otra vez. Qué chévere poder estar aquí y acompañarte hoy. Bien, Juliana, te tengo una pregunta. Durante todo este proceso todos opinamos mucho. Las entidades, desde la narración, desde lo audiovisual, desde lo temático. ¿Cómo hiciste para hacer imponer tu voz como directora y que el resultado que está aquí es producto de tus decisiones? ¿Cómo lograste como encontrar esa voz que es realmente tuya? Bueno, pues yo suelo ser una persona como muy, no sé cómo decirlo, pero acepto mucho las sugerencias de las otras personas. Intento siempre pues que esté la esencia de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Yo sentía que tenía sobre todo una dominación frente al tema y esa era como mi fuerte. Entonces siempre lo tuve presente y como la forma en que lo quería mostrar. Entonces como con teniendo eso muy, muy presente ahí, siempre intenté como acoger casi todas las ideas, sobre todo pues en el proceso de preproducción.
cuando, bueno, me hacían como sugerencias en el guión y eso, pero entonces yo intentaba que, bueno, yo soy la persona que conozco el tema, que conozco los personajes, que sé qué es lo que me van a contar, entonces, teniendo en cuenta esto, tomaba pues como las decisiones de qué sugerencias aceptaba o cómo las aceptaba, pero en general creo que fui muy receptiva a todos los comentarios, incluso desde que estábamos acá en los talleres. Y a mí pues me gusta como siempre estar muy receptiva a lo que me dicen otras personas, tener muchos puntos de vista y así como poder incluso tener una idea que pues que cale más en las personas, porque a veces mi punto de vista no es pues mi idea está muy clara en mi cabeza, pero bueno, ¿cómo hago que la gente que lo va a ver sí lo entienda? Entonces, esa era como algo muy importante para mí, algo que tuve siempre muy presente y bueno, como que creo que se refleja en el resultado. Un asunto importante ahí, Diana, es, Sí. digamos que las decisiones finalmente no quisimos tomarlas nosotros, o sea, nosotros trabajábamos sobre un solo documento y dábamos nuestras opiniones, pero Juliana siempre era quien daba la versión definitiva del documento. Yo me acuerdo en particular, por ejemplo, cuando vi por primera vez el guión, yo dije que posiblemente podría ser más interesante para el espectador que hubiese más diversidad en las mujeres. Digamos que, claro, son de diferente región, pero digamos que todas tienen una claridad con respecto a lo que les ha pasado en torno a este tema, ¿cierto? Digamos, no son tan diferentes, todas tienen un discurso. Yo pensaba, ¿qué pasaría si tuviésemos una mujer que fuera de un estrato bajo, digamos que no fuera tan consciente del asunto? Pero claro, después reflexiones, es la historia tuya la que estás contando, digamos, son los personajes que conociste en el proceso de definir tu historia, de seleccionar los personajes. O sea, no hubo una imposición de vamos a hacer un estudio demográfico, no vamos a hacer un asunto estadístico, a ir aquí al norte, al sur de la ciudad, o incluso exploremos en una ciudad que no sea Medellín. Nada, estás contando tu historia y digamos que eso permaneció. Y efectivamente es lo que nos permite tener hoy un relato que es tuyo y es sentido, donde a partir de algunos aspectos como esas estadísticas de la consejería, digamos que se logra hacer ese zoom out y que de alguna manera todas las mujeres y los hombres, digamos, nos sintamos identificados en la historia. Muy bien. El auditorio, Marta, ¿quieres agregar algo? Sí. Además de ese trabajo maravilloso hecho por Juliana, es una buena jefe de casting, ¿no? Porque encontrar a esa señora que cuenta sus historias y las comparte de manera natural cuando se van, además, digamos, trasladando en el transporte público, pero le cuenta historias de transporte público, ¿cierto? Sí, yo sé, pero digo yo que excelente, porque además lo hizo de manera natural, nunca se vio la mamá, a mi mamá la ponen a contar sus historias de esas de la infancia, de la juventud, de la adolescencia y le da pánico escénico y no, yo creo que se paraliza y no cuenta nada, me hubiera tocado como prepararla, relajarla, invitarla a algún lado, pero la mamá lo hizo muy bien y es el hilo conductor finalmente. Y lo hace con tal naturalidad hasta cuando se quita el maquillaje, o sea, y eso lo transporta a uno y lo mete un poco en esa situación como tan familiar y como tan natural y como esa es la realidad. Eso es lo que uno habla acá en Colombia con sus abuelas, ¿no? Con las tías de pronto, con la mamá obviamente. Entonces a mí ese hilo conductor me pareció muy válido, maravilloso, natural, natural en todos los sentidos y pues fue una buena estrategia, ¿no? Porque además salió bien y transmite lo que ella quería transmitir. Hay historias que urgen ser contadas. En el auditorio, ¿qué preguntas hay para alguno de los panelistas, por favor? Para que no todos al tiempo, porque necesitamos un orden, se nos acaba el tiempo. Bueno, vayan pensando sus preguntas. Priscila, ¿qué recomendaciones tienes para Juliana ahora que está en este proceso, que está dando estos primeros grandes pasos hacia el documental y hacia los relatos y las narrativas? A ver, pues no, que siga enamorada de lo que ella quiere contar, que en esto, cuando uno escoge el camino del documental,
Lo único que uno tiene que estar convencida es que lo ama, que es una cuestión de fe también, que si estás convencida tú de lo que haces, las cosas te van a salir bien. Que no es un oficio fácil, es un oficio muy complicado, pero por lo mismo es un oficio maravilloso, que te ayuda a acercarte al mundo, a las mujeres, a los hombres, al país que tenemos, cómo sueñan. Eso es lo maravilloso del documental, que uno lo pone está de frente al país, de frente a su gente, de frente a los caminos que realmente, cómo está constituido este país. Y nada, tesón y fuerza que hay. Ahí vas. Que plata no es mucha. Juliana, ¿qué sigue ahora? ¿Qué tienes en mente? ¿O no has tenido mucho tiempo de procesar esto y pensar qué otra idea hay por ahí como alebrestada? Bueno, pues por el momento creo que es importante difundir este documental, es como lo principal para mí porque no tiene como mucho sentido, bueno, todo el proceso y hacerlo y pensarlo y no mostrarlo. Y además creo que tiene pues como una ventaja y es que se puede mostrar en cualquier lugar, pues en cualquier país. Creo que a todas las mujeres les va a llegar y a los hombres. Entonces, para mí, eso es como principal y por supuesto, como que terminé y yo, uy, no, ya quiero hacer otro documental. O sea, ya creo que sí, me enamoré del documental. Yo pues no había tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto, pues y así muy en serio y como directora y me gustó muchísimo. Pues tenía mucho miedo, pero la verdad no hubo muchos tropiezos, todo fue fluyendo mucho, sí hubo mucho trabajo, pero a mí me gustó. Tal vez yo ya estoy acostumbrada a un ritmo de trabajo fuerte y la verdad sí me enamoré y me gustó poder, sobre todo, tener una forma de compartirle a la gente lo que uno hace, porque a veces como que investigamos y las cosas se quedan ahí, ¿cierto? Entonces lo importante yo creo es que la gente también pueda ver todo lo que estamos haciendo como académicos, pues por ejemplo en mi caso. Entonces sí, para mí es importante eso y bueno, vamos a ver qué pasa con la difusión de este documental. Marta. Sí, quiero retomar algo que dijo Priscila y que me encantó, y yo sé que a todos nos encantó, y es dándole ese consejo a Juliana cuando le dice que siga enamorada de lo que quiere contar. Yo pienso exactamente lo mismo, pero creo que además debe seguir enamorada de lo que quiere cambiar, ¿no? Porque lo que necesitamos es que esta historia y esto que vimos, que es el día a día de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres colombianas, cambie. Entonces, digamos que esa es la finalidad, de todas maneras, al hacer un trabajo tan importante y tan aterrizado, porque esa es la realidad nuestra y así lo confirma Medicina Legal, lo confirman las comisarias de familia, lo confirma la misma fiscalía. Entonces, esta es una realidad y esto nos ayuda pues a crear esa conciencia, pero sobre todo a que seamos sensibles, a que este tipo de cosas que pasan no nos resbalen y que no nos acostumbremos y que no pensemos como una de las jóvenes que opinaba ahí que decía que a veces pensaba que era mejor un tocamiento, ¿cierto? O una palabra fuerte en medio de esos coqueteos y no una violación o un acceso carnal violento, ¿cierto? Entonces, esto debe dejarnos pensando muchísimo, pero lo que tenemos es que cambiar la actitud como sociedad. Invito a un valiente hombre del auditorio a que nos cuente cuáles fueron sus reacciones, sus impresiones, sus reflexiones acerca de este documental. Allá al fondo, bueno, aquí también, ahí, muy bien, gracias. Buenas noches, yo trabajo con la consejera en la consejería. Nosotros tenemos un reto muy fuerte frente a las nuevas masculinidades y quería hacerte una pregunta, Juliana, en ese sentido. Tú de pronto tienes una pareja o tienes hermanos, tu papá, cuando ellos vieron en tu documental el comportamiento de estos hombres
qué decían, porque digamos para las personas de las nuevas generaciones es más fácil entender que estos comportamientos están mal y muchos no los cometen y como la sociedad probablemente se va depurando en ese sentido, pero las personas que tradicionalmente aceptan esos comportamientos, ¿cómo ven eso frente al dolor que le causan a las mujeres con esos comportamientos que están muchas veces naturalizados, así sean tan negativos? Bueno, pues mi familia no ha tenido como la oportunidad de ver la versión final del documental. Sin embargo, mi papá pues siempre ha sido, o lo tengo en ese concepto, pues una persona, un hombre muy respetuoso. Y entonces, en ese caso, como que él no creo que no acepta ese tipo de violencias, aunque en realidad no hablamos como mucho del tema. Pero, por ejemplo, como con las personas que participaron en el documental, en las puestas en escena, que son pues los actores, que son amigos míos, se daban, bueno, como algunas discusiones, porque aunque estuvieran ahí, sabían cuál era mi idea, muchos creen que hay cosas que son normales y que las pueden decir en la calle. Entonces, a partir de ahí, y bueno, eso está un poco ligado con mi trabajo de grado en antropología, que trata esa misma temática, quise hacer un grupo focal con ellos, como una especie de taller donde discutiéramos precisamente sobre este tema y bueno, qué piensan sobre ello, qué piensan sobre que las mujeres, entonces si salimos con ropa descubierta, entonces que sí nos pueden decir algo o que les parezca normal un piropo, ¿cierto? Y quise ver como estas posiciones de ellos. Todavía no lo he hecho, sin embargo, con ellos he hablado sobre el tema. Y bueno, sí, se han dado como bastantes discusiones frente a eso. Y con las mujeres que también participaron hice lo mismo, con ellas ya sí hice el grupo focal. Y es interesante porque incluso frente, por ejemplo, al tema del piropo, hay unas opiniones como diversas. Entonces, bueno, que si es bonito, entonces no es tan molesto. En cambio, algunas no aceptan ninguno. Entonces, quiero hacer lo mismo con los hombres precisamente para mirar como su posición. Y ellos son jóvenes, entonces también como que a veces creemos que como cambiamos de generación, cambian las cosas solo por eso, pero yo creo que no es solo por eso, pues que hay que generar conciencia también. Muy bien. ¿Intervención? Muchas gracias. Mi nombre es Luis Carlos Ramírez Hernández, trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca. Damos una reflexión interesante que nos lleva a tener como claro de los retos del país frente al posconflicto y cómo la paz va más allá de lo que pasa en La Habana. La paz también es un escenario de lo que pasa en la calle. Y adicional a eso, de lo que pasa en la región y en la provincia. Colombia son 1.116 municipios y yo creo que estos temas, y por eso creo que hay un reto importantísimo, es cómo logramos divulgarlos en el territorio y especialmente en los municipios de sexta categoría, en donde a veces tristemente en las corporaciones públicas no son temas de debate por parte de los concejales, por parte de los diputados. Entonces de ahí que me parece que esta iniciativa y la importancia, lo decía la consejera, es cómo logramos de que esto se convierta en un tema para cambiar la realidad. Es el gran reto y creo que ese mensaje me ha dejado a mí, que soy provinciano, que soy cundinamarqués, de que lo podemos hacer y de que hay, digamos, la posibilidad de generar hechos que no nos dejan solamente la historia contada, sino que nos animan a cambiar la historia. Muy bien, muchas gracias. Luis Carlos, ¿qué lugar tiene Mujeres a la Calle en la parrilla de programación de Señal Colombia? Pues este domingo lo estrenamos a las 9 de la noche. Es un proyecto especial para nosotros, digamos, sui generis, porque la mayoría de las producciones que tenemos en el canal son iniciativa, digamos, son encargadas por el canal a través de convocatorias o de mercado de coproducción. Entonces, digamos que este es un asunto diferente porque llega con el trabajo mancomunado de varias instituciones. Digamos, es importante también para nosotros, no lo más importante, pero un asunto
inherente al trabajo en equipo está en que Señal Colombia no pagó, digamos, no tuvo que sacar un dinero para destinárselo al proyecto, sino más allá del trabajo que hicimos, pues Vika, que fue productora delegada inicial, Andrea, su productora ejecutiva, Diana, que está allí atrás, la productora ejecutiva actual, digamos el trabajo nuestro, pero entonces los réditos se ven pues de gran manera, porque vamos a tener un documental muy importante que está hablando por primera vez de un tema que para muchos es cotidiano y que finalmente no es un problema y que puede ser emitido con seguridad en varios tipos de programación que digamos en el canal, digamos en varias franjas. ¿Me entiendes? Digamos que es un proyecto versátil que con seguridad va a calar muy bien en el espectador al encontrarse con un relato que, si bien es cotidiano, no está asimilado. Yo creo que los hombres que vean el documental, digamos que hay muchos hombres, yo por ejemplo nunca he dicho un piropo, me sé muchos, digamos por chistes y eso, pero no sería capaz de decirlos, pero digamos solamente que la gente quede reflexionando sobre si echar un piropo es agresivo, es violento o digamos que qué es lo que está detrás de un piropo. Yo creo que eso es suficiente para despertar el interés y para cambiar el chip de muchos televidentes. Y ni hablar de las mujeres, por supuesto. ¿Preguntas en el auditorio? Sí, una. ¿Y Kelly? Yo te quería preguntar sobre las experiencias que suceden detrás de cámaras. Esa que hablábamos en los almuerzos, como qué va a pasar cuando volvamos a nuestros lugares y le digamos, bueno, ganamos, entonces ahora tenemos que grabar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si te encontraste con alguna experiencia que no te imaginabas y sucedió y te ayudó un montón? Como esas cosas como desde la cotidianidad, desde todo el momento de preproducción y producción, como qué pasaba ahí detrás, como cosas que nos quieras compartir en este momento y ya luego hablamos con más calma después. Pues bueno, mi mamá, bueno, yo sabía que ella era un buen personaje porque ella suele ser como muy extrovertida. Entonces yo pensé como, no, bueno, va a estar fácil. Sin embargo, cuando empecé la primera vez con ella fue muy complicado porque ella estaba como muy nerviosa, se veía muy asustada, que fue pues la escena en el bus. Entonces, claro, era el camarógrafo estaba acá porque hizo primero la subjetiva. Entonces, claro, mi mamá como que no sabía para dónde mirar, se sentía súper incómoda y me decía, no, es que yo mirando esa cámara. Y bueno, esa fue como una, pero luego ya cuando estaba conmigo, o sea, cuando estaba conmigo fluía todo como súper bien. Y yo, bueno, ahí está. Como otras cosas que tenía en el guión, bueno, sobre todo pues con mi mamá, como, ay mami, muéstrame, quiero que me muestres estas fotos, quiero que hagas tal cosa. Y no, pues no quedaba como bien. Porque, y también como que sentí, era difícil porque, bueno, yo le estaba diciendo a ella qué hacer y ella es mi mamá. O sea, la que le dice qué hacer es ella a mí, no yo a ella. Entonces a veces se generaba como un poquito de tensión, no como de rabia, sino que como ella como que se aburría, yo a veces como que me estresaba. Entonces fue difícil, hubo como unos momentos ahí complicados, sobre todo cuando yo estaba atrás de la cámara, pero cuando estaba con ella ahí todo fluía mucho mejor. Y otra cosa fue que yo quería contar quería que ella me contara un episodio de su familia y ella no quiso. Pero entonces solo me lo dijo hasta cuando ya lo íbamos a grabar. Y yo como que me sentí mal, pues yo pensé como, uy no, sí, pues yo cómo voy a obligarla a que me cuente algo que ella no quiere contar. Entonces yo le dije, no mami, pues cuenta lo que tú quieras, pues si no quieres hablar de eso, no hay problema. Y bueno, finalmente creo que no era tan necesario, pues porque era otro tema, era como violencia en el espacio privado ya, entonces ahí pues sí, hubo varias cosas, otras cosas que cambiaron, como por ejemplo veía un personaje de las chicas, de las otras tres chicas, la veía como muy importante para explicar, digamos, lo que pasaba, bueno, todo frente al tema, pero todo cambia.
luego me di cuenta que de pronto no le hice las preguntas adecuadas y lo que ella me dijo no me funcionaba para el documental. Pues ya me di cuenta como en el montaje, entonces ya es como otra chica la que pasa a ser como transversal ahí para explicar un poco la temática, hacer las veces como experta, pues porque yo quise que la voz de los expertos estuviera en ellas y también por eso, digamos, las escogí y no escogí de pronto una mujer que no hiciera de pronto ese análisis, ¿cierto? Porque yo quiero que las mujeres digan, uy, bueno, pues yo también puedo hacerlo, también me puedo empoderar, también puedo salir a la calle y dejar, pues no permitir que me violente. Kelly. Bueno, pues gracias, Juliana. Precisamente eso era mi pregunta. ¿Qué nos espera cuando nos invita al final del documental a poner este mensaje Mujeres a la calle? ¿Qué nos espera en términos de un movimiento? ¿Qué tipo de compromiso podemos tener entre las entidades que han participado en este proceso a crear un movimiento y que este no termina en un documental con este mensaje Mujeres a la calle, sino que va más allá que de la difusión del documental mismo? Estaba pensando en tal vez un hashtag o algo que es Mujeres a la calle, empezar un movimiento real que puede ir mucho más allá que lo que espera en estos días del estreno del documental. Pues yo he generado mucha expectativa, o sea, en Facebook, con mis amigos, con mucha gente. Entonces, sí, pues la idea es que en serio sea un mensaje bastante contundente que pueda, pues de verdad generar algo, que no sea solo como que, bueno, vimos el documental y ya, sino sí, sería interesante como de pronto incentivar otro tipo de cosas, pues hasta ahorita no lo he pensado como tal. Lo único que he hecho es de pronto como, pues sí, fundir mucho y pues el nombre, ¿no? Como siempre, mujeres a la calle, porque creo que bueno, que genera como expectativa o algo. Tenemos otra pregunta allí atrás, por favor. Estamos en la premier del documental Mujeres a la calle de Juliana Toro, ópera prima. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Zulmayanet Santana y venimos desde Tocancipá con Mujer, Equidad y Género. Primero que todo, Juliana, felicitarte por esto porque pues mujeres como tú son las que necesita este país. Más que todo echadas para adelante, es decir y mostrar lo que sentimos, lo que sabemos. Y pues yo tenía una pregunta más que todo, no sé si se pueda preguntar para él, que pues él dice que pues que nunca ha coqueteado. Yo quisiera saber qué piropeado, ¿no? Piropeado, perdón. ¿Qué sentiría un hombre si nosotras fuésemos o fuéramos las que hiciéramos ese tipo de comentarios en la calle y ese tipo de piropos? Quisiera saber pues la respuesta de un hombre como ellos para saber qué se siente y qué sienten cuando nosotras somos agredidas por ese tipo de preguntas o comentarios coquetos. Está difícil. Pues creo que sentiría algo muy similar a lo que sienten las mujeres. Digamos, primero que todo, creo que hablo por mí, pues digamos, no soy capaz de tomarme la vocería de los demás hombres, pero creo que sí me sentiría muy, muy intimidado. Digamos, adicional al tema como que se ha institucionalizado el tema del rol, ¿cierto? Es equivocado, por supuesto, pero de alguna manera es como si la sociedad hubiera permitido que el hombre pudiese piropear a la mujer, pero no al revés. Digamos, creo que me sentiría absolutamente incómodo y afortunadamente no me ha pasado ni espero que ocurra. ¿Alguna otra pregunta? Marta, ¿quieres? Sí. No, es que acabé de recordar ahora que tú dijiste eso, un programa, una serie que la mayoría yo creo que vimos, que crecimos viendo El Chavo del Ocho, había un personaje que le coqueteaba a Don Ramón. ¿Sí recuerdan quién? ¿Cómo se llamaba? La bruja del 71. ¿Y qué era lo que le decía a la bruja? Se quedaba mirándole y le decía, Rorro. Y él se ponía nerviosísimo, Rorro. ¿Ah? Entonces sí hay casos, se dan.
Sí, bueno, por fortuna no es el caso de Luis Carlos. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio para ir ya cerrando? Juliana, nuevamente felicitaciones. Un gran comienzo de tu carrera como comunicadora y como antropóloga, así que una gran oportunidad. Muchas gracias por haber entregado tan generosamente la historia tuya y la historia de tu madre. Priscila, muchas gracias por acompañarnos, por ofrecernos tu voz de experiencia en el documental y de estos relatos que has tenido con mujeres. Luis Carlos, gracias también por ser valiente y estar aquí rodeado de mujeres. En serio que es muy valiosa tu voz, además porque sabemos que eres el tipo de hombre que nos gusta que nos acompañe en un escenario como este. Marta, gracias también por tus aportes, por tus reflexiones, por tus impresiones. Sabemos que no sabías muy bien con lo que te ibas a encontrar y es todo esto. A todo el auditorio, gracias por estar aquí en esta noche. Les recordamos también a los que nos acompañan por streaming que podremos ver Mujeres a la Calle por Señal Colombia el domingo 3 de mayo a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos, gracias a las personas que nos acompañan por streaming. Sigan estas notas por streaming de Señal Colombia, que van a encontrar siempre información y contenidos muy interesantes. Al auditorio, gracias por estar aquí y nuevamente, Juliana, felicitaciones y un fuerte aplauso.